A ver, esto por acá. A ver, ¿qué le contamos a los muchachos hoy día? Mira, te propongo, a ver, mira, escúchame. Nos falta el realismo, ya que el video de introducción solamente fue solamente hablaba de Manuel González Prada. Nos falta bastante, así que como ya hemos quemado todo y queremos guardar una segunda parte para otras corrientes, después sí vamos a hablar. Así que vamos a ver. A ver, Ya. Vamos con muchachos, a ver. Vamos a ver. Oh, perfecto. Ahí está. Ya. Mis amiguitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos hoy a su canal favorito de desinformación e información del Perú, Los Miserables GLP. Hoy, para cerrar ya con una primera etapa, vamos a dar una aclaración. Sí, los últimos videos de este canal han sido sobre modernismo, sobre simbolismo, sobre romanticismo, posmodernismo y nada más, porque no me alcanza el tiempo. Pero si ustedes pudieran ver el primer video, hemos hablado de un personaje, el cual es Manuel González Prada. Manuel González Prada, rival de Ricardo Palma, conforma parte de un movimiento que ha sido la rama principal de algunas de otras corrientes que han sido tanto a favor como en contra. Así es. Hoy vamos a cerrar esta primera parte con el realismo peruano, que es la última corriente antes de pasar a la segunda fase. Muy bien. Empecemos entonces. Cuando nos referimos al realismo o a la corriente, esta va a surgir en Francia. Digamos que al Perú llega de una forma tardía, pero lo que se debe entender realismo es que, a diferencia del romanticismo, esta va a ser objetiva y ya no subjetiva. Si vieron el video se darán cuenta que cuando hablamos de algo subjetivo, hablamos de el sentimiento sobre la razón. Eso quiere decir que si el realismo se opone al romanticismo, va a ser al revés. Muy bien. Del realismo surge el positivismo, el parnasianismo, una parte del modernismo, varias corrientes. En Francia podemos encontrar al señor Víctor Hugo, ya que Víctor Hugo no solamente fue romanticismo con Cromwell, sino también fue realista por el lado de Los Miserables, el Nick de este canal. Entonces, en Los Miserables se habla de la cruda realidad de Francia. Y eso es algo que, bueno, se sobreentiende por el nombre. Ya. Entonces, en Perú, ¿quiénes están? Tenemos a la famosa calle o el famoso mercado de Abelardo Gamarra, que si vives en Lima debe ser muy popular y conocido por esa zona. Pero aquí vamos a hablar de dos personajes en concreto. Primero, el apóstol de la muerte, el gramático, el querido Sibarita, más conocido como Manuel González Prada, que le tengo un video algo simple, pero igual velo por ahí. Y segundo, tenemos a Mayra, a nuestra querida Lucrecia, conocida como Clorinda Mato de Turner. Vamos a pasar a hablar de estas dos a continuación. González Prada no cuenta. Ya. Manuel González Prada, el apóstol de la muerte, el antigramático, el anticristo, el sibarita. Vamos a explicar uno por uno. Primero, ¿por qué el apóstol de la muerte? El apóstol, porque durante su juventud él expresa que era ateo, pero él era un ateo que conocía el fundamento correctamente. Un ateo se hace, bueno, la mayoría de personas tienen la idea de que se trata de una persona que no cree en Dios, mas eso es mentira porque ellos no descartan la posibilidad de que éste exista. Necesitan de acciones para que estos cambien de opinión. Se le llama el sibarita porque viste de una forma elegante frente a su competencia. Y el antigramático es algo especial que voy a detallar. ¿Por qué? Porque el antigramático nos hace entender de que durante su juventud él buscó que la gente se olvide de los signos de puntuación, se olvide de la coma. Entonces, por ejemplo, yo escribo qué bien se ve el negro en ti.
Si yo no hubiera coma, qué bien se ve el negro en ti y se tiene un doble sentido. Quería eliminar los vicios de dicción, aunque sea, quería eliminar la forma de o las soluciones, quería eliminar las comas porque en sus obras no vas a encontrar una concordancia ortográfica, más bien vas a ver como un escritor de algún niño de inicial con palabras excelsas, más no vas a encontrar palabras bien escritas. Muy bien. Aclarando todo esto, estudió en San Marcos, como la mayoría de gente que hemos visto acá, y encontramos distintos discursos. Hay mariachis, muchachos, mariachis. Bueno, ya, pero no importa eso ahora. Lo que les quería decir es lo siguiente. Digamos que nuestro querido amiguito vive en la época posguerra del Pacífico, donde nos metemos en un lío por culpa de Bolivia que ni siquiera hizo nada. A ver, contexto rápido de la guerra del Pacífico. Bolivia tenía un problema con Chile por el tema del guano. Entonces, Bolivia y Perú firman una alianza en secreto y es justamente por esto que como Bolivia a Chile le declara la guerra a Bolivia por este de acá, por este problemita, Perú ingresa. Eso quiere decir que ingresamos de forma indirecta porque no cumplíamos el pacto que habíamos tenido con Bolivia. Ya sabemos cómo terminó, la biblioteca quemada, Pedro Ruiz Gallo y su reloj, Piero huyendo, viva Arequipa por cierto, y un montón de cosas más. Esto nos lleva a la famosa reconstrucción nacional que siempre menciono, Miguel Iglesias, Bermúdez, Pierola, otra vez Cáceres, dos veces. Entonces, ¿cómo influye este señor? En su obra más famosa, Páginas Libres, tienes varios discursos, discurso del Olimpo, Perú contra Chile, pero el más importante y el que suelen preguntar bastante en examen de admisión es el conocido como el discurso del Politeama. En este discurso ocurre que expresa el descontento que tiene con la realidad actual del país y sugiere que nuevas mentes ingresen al poder. Es algo así como lo que ocurre hoy día con la selección peruana. Te doy un ejemplo. ¿Quiénes están hoy día en la selección peruana? Está Carrillo, está Cueva, está Paolo y los dirige Fossati. Entonces, vamos a esa época. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Cáceres, estaba Piero. Piero no era como que tan viejo. Y tenías a un montón de señores que no habían hecho nada durante la Primera Guerra. Entonces, lo que buscamos hoy día con la selección es hacer un cambio, que se larguen y que ingrese Cabrera, ingrese Iberico, ¿quién más? Catriel Cabellos. Entonces, en ese tiempo se buscaba que la gente joven, gente excelsa y nueva con frescas ideas, ingrese al poder. Esto lo dice en su última frase del discurso que dice, en esta obra de reconstrucción y venganza, ya no contemos con los árboles viejos. Los troncosos yañosos ya han dejado sus últimos frutos con aroma deleterio y sabor insípido. Que vengan nuevos árboles para que nos den nuevas y nuevos frutos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, concluye dejando esto. También este señor fue precursor del modernismo y precursor de indigenismo también y de el ensayo contemporáneo. Si vieron el video pasado cuando hablé de Guren y la lírica contemporánea, hice una comparación entre Vallejo y Chocano y se darán cuenta de que busca expresar más un mensaje y ya no tener esa musicalidad y originalidad, algo similar como lo que hace Prada en el discurso del Politeama. Sorprendentemente, se acuerdan que el modernismo es una mezcla de realismo y romanticismo. Esto también influye González Prada en su obra Minúsculas. Otro dato que tal vez puedan ver sobre González Prada es que este también fundió parte de la Real Academia Española y es conocido como el maestro, esa persona que te ha inculcado todo lo que tú sabes. Así lo llamó Vallejo, lo llamó Clorinda Mato de Turner, y eso lo voy a explicar. Lo llamó Mariátegui, primer filósofo del Perú,
entre otros autores y excelsos conocidos como Mario Vargas Llosa, un ejemplo. Entonces, dejemos a un lado a Prada y vamos a hablar ahora de la señora Mayra, de la señora Lucrecia, conocida como Clorinda Mato de Turner. No voy a incluir a Mercedes Cabello, ella es un caso aparte. Lo mencioné más adelante. Clorinda Mato de Turner nace en Cusco, ingresó al colegio, un colegio nacional en Cusco, normal, y ahí es donde empieza a escribir sus artículos para un periódico. Debido a esto y tras la muerte de su familiar, viaja a Lima. Bueno, eso sería después de la muerte de sus familiares. Y ahí se encuentra con el señor González Prada. Pero en ese lapso hay que buscar algo en medio. Porque resulta que ella se casa con el señor Turner. Así es. Miren, les voy a leer esto, miren. En realidad, Clorinda Mato de Turner no se llama así. Si tú una vez has podido oír algún matrimonio, te das cuenta que siempre agregarán el de y el apellido del varón. Por ejemplo, Miguel, bueno, en este caso, Stephanie Guamán Osorio de Valdivieso, te pongo ese ejemplo. En ese caso, se le ha agregado el de Valdivieso por el acta que ha tenido de matrimonio con su pareja. Entonces, les voy a leer el verdadero nombre sobre la señora, la cual es Grimanesa Martina Clorinda Mato de Usumbadares. Ese nombre es muy largo, ¿verdad? Si vemos, ella viaja y digamos que el señor Turner siempre la apoyó y le incitó a nunca dejar de hacer algo. Si ella no tenía nada que hacer, el señor Turner le decía, ponte, ¿quieres estudiar? Toma, estudia. Porque era un magnate, era un señor millonario y con bastantes influencias en el Perú de esa época. Y es justamente por eso que Clorinda Mato de Turner ingresa a un diario y conoce a González Prada y se vuelve su pequeña saltamontes, su aprendiz, para que me entiendas, amigo. ¿Y qué es lo que más ocurre? Digamos que ella le dedica una obra a él y a su archienemigo, el cual era Palma. A Palma le dedica la famosa Tradiciones Cusqueñas, y recordemos que la tradición es un género o una especie en realidad en la cual se habla de la costumbre o de algún problema o convivencia de un lugar usando un tono vulgar pero narrativo a la vez. Como por ejemplo, yo te pongo ¿cómo se llama? Don Dimas de la Tijereta. ¿Se acuerdan que Don Dimas era una persona tacaña que trabajaba en la Real Audiencia, pero que sucumbió a sus ideales por tratar de conquistar a Visitación, una mujerzuela, por así decirlo, interesada, que solamente buscaba los regalos? Otro ejemplo, al Ringón Quita el Calzón, que criticaba la educación de la época del virreinato, porque esa era, ¿cómo decirlo?, eh, el lugar donde había la época del Perú donde había más tradiciones. Entonces, este dedica a tradiciones cusqueñas y a González Prada, su sensei, su maestro, su mentor, le dedica Ave sin Nido, que es su obra más famosa. Antes de pasar a contarla, también sería importante mencionar a Mercedes Cabello con su obra El Conspirador. Y El Conspirador trata básicamente de Jorge, un joven que siempre recibió mala influencia de su familia, la cual siempre prescindió de odiar al gobierno. Si alguna vez te has quejado por Boluarte, te has quejado por Castillo, te has quejado por PPK, por Fujimori, por Humala, por quien sea, pero nunca llegaste a ese extremo de querer asesinarlo o buscar sabotear su vida, algo que Jorge hace. Y ahora, dejando de eso a un lado para dejar de dar ideas independentistas y un poco socialistas y comunistas, vamos a hablar sobre Ave sin Nido. Ok, uno, dos, grabando ya. Hablar de Ave sin Nido, vamos a centrarnos en el personaje Pedro Miranda Clavo, el cual era un sacerdote. Y esto ocurre en el pueblo de Quillac. Es un pueblo imaginario, no tiene alguna concordancia o vínculo con Clorinda Mato.
solamente fue un escenario ficticio que él crea. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que este monje no cumplía para nada su función, este sacerdote, y iba embarazando mujer tras mujer. O sea que básicamente en el pueblo de Kiliak cualquiera podía ser tu hermano durante el gobierno o el mandato de este señor, de este sacerdote. Esto nos va a llevar a la historia de dos jóvenes, los cuales son Manuel y Margarita, que se enamoran. Pero hay que pasar contexto. Primero, Manuel es producto de una violación por el sacerdote ya mencionado, con la señora, en realidad Marcela, que supuestamente el verdadero progenitor de Manuel es el señor Juan. Y por el lado de Margarita, ella supuestamente es hija de Petronimia, la cual es la muchacha abusada, y el señor alcalde, el alcalde de Kiliak. Estos se llegan a conocer y enamorarse. Y cuando están, un día Margarita le dice a Manuel, hoy ñauza, bueno, ñauza no, hoy amorcito, bebito fiu fiu, terroncito de azúcar, vamos, quiero que conozcas a mis padres. Manuel todo serio, secto, ya, pero Margarita le dice que cuando vayamos te voy a contar un secreto, no se llegas a nadie, pe. Ya, entonces, Margarita tenía un secreto que ella guardaba desde niña. Y resulta que cuando llegan a la casa, los papás lo conocen, incluso llega el condenado monje, sacerdote, o como le quieran decir. Digamos que antes de que Margarita y Manuel firmen los papeles, todo así, eh, ¿qué pasa? A ver, Margarita le cuenta a Manuel que ella es producto de una violación. O sea, ella no conoció a su padre, solo sabe que su madre fue producto de una violación porque ya le contó la historia. Y justamente Manuel se le prende su foco y dice, oye, mana, oye, yo también soy producto de una violación. Y yo le dice, ¿cómo? Ya, pero resulta que tenían algo en común, porque dice, Manuel dice, a mí me contaron que a mi papito lo durmieron y que mi mamá quedó embarazada post muerte, antes de la muerte de mi padre. Y resulta que cumplían casi la misma fecha de cumpleaños. Y justamente en ese momento el cura, sin un poco de vergüenza, dice, pucha, son mis hijos, mis guaguas, mis ñañitos. Los abraza y le dice, oye, tú eres mi hermano, o sea, tú eres mi hermana, somos familia. Y justamente ahí acaba la obra. Es algo cortito, es algo, o sea, es extenso, pero es el final, descubriendo que estos dos terminan siendo hermanos. Entonces, ¿qué criticamos? Lo que da a criticar en sí es bueno, es una crítica ya pasada porque se daba objeción a lo que era la iglesia durante ese tiempo. Si has podido leer algo sobre Martín Lutero, se das cuenta que la iglesia antes era la que controlaba el mundo en sí, sobre todo en Europa con el famoso oscurecimiento científico, donde durante 10 siglos la humanidad permaneció bajo el mandato de la iglesia y la única fe y creencia de Dios. Si no, le preguntamos a Nicolás Copérnico, a Galilei, entre otros. El único que pudo acabar con esto fue Martín Lutero, y luego póstumamente surgiría el prerrenacimiento, el cual es próximo video, surgiría también Shakespeare, entre otros autores. Y como último dato, Clorinda, bueno, Mercedes Cabellos, la del conspirador, crea el naturalismo. El naturalismo, para que me entiendas, es la exageración del realismo, o sea, uno algo más frío y más áspero, para que me entiendas. Y bueno, esto es todo por hoy. Primero, antes que nada, felicitarlos a todos ustedes si es que han visto todos los videos, porque hemos concluido la parte 1 de literatura. La parte 2 va a ser fase peruana número 2, donde hablaremos de indigenismo, vanguardismo, generación del 68, vamos a hablar de Ribeiro, entre otros autores. Lo que me gustaría también pedirle a la gente que es nueva, que no conoce a este papucho, es que se suscriba,
porque si podemos llegar a los 50, YouTube habilitará la función del directo para poder conversar y transmitir algo de información y este gran conocimiento y arte que es la literatura. Sin mucho más que decir, les habló Juan, esto fue Los Miserables GLP y mucho más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión.